primeras causas de muerte a nivel mundial, ¿sí? Y está relacionada con las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La prevalencia en pediatría es de un 3 a un 5%, se incrementa el doble en la adolescencia por el sobrepeso y por la obesidad, por eso es importante identificar tempranamente los factores de riesgo, ¿sí? Porque aumentan, como ya les dije, con la edad, ¿sí? Se hicieron varios estudios a nivel mundial, y en Argentina se hizo un estudio que se llama Renata 2 en el año 2016, que estima que la prevalencia en el adulto es de un 36.6%. En el niño, de un 3 a un 5%, se hicieron varios estudios también. Uno de ellos es el Proyecto Vela, es un estudio que se hizo en adolescentes y niños entre 5 a 18 años, que mostró una prevalencia de hipertensión arterial de un 2.3%, y para la presión alta o elevada, un 2%. Y mostró que los obesos tuvieron la probabilidad de 5 veces mayor de desarrollar hipertensión arterial. Esto se realizó en María Ignacia Vela, que es una zona rural. Otro estudio que se hizo en Argentina es el estudio ERICA, que se hizo en la ciudad de Batam. Se estudiaron 1.056 adolescentes entre 10 a 17 años, mostró una prevalencia de hipertensión arterial de un 10.6% y una presión arterial elevada de un 4.6%. De estos pacientes, 338 padecían obesidad y sobrepeso con alto consumo de sal. Otro estudio que se hizo en Argentina es un estudio que se realizó en la ciudad de Corrientes. Se estudiaron 2.507 adolescentes de 10 a 17 años, con una prevalencia de un 13.8%. Esto es a modo de datos, no hay estos son estudios que se hicieron en Argentina, se hicieron muchos más, pero no son todos de hace muy poco. Sí, obviamente todos coinciden con la literatura internacional que la prevalencia no aumenta. Bueno, como definición, la presión arterial se considera una presión sanguínea sobre el percentilo 95, demostrada en 3 mediciones subsecuentes que deben ser tomadas en adecuadas condiciones, en horas de descanso o actividad con el manguito adecuado. Están basadas, estos percentilos, en los percentilos de edad, sexo y talla, hasta un momento en la adolescencia, ¿sí? Y luego a partir de ese momento en la adolescencia, se toma como definición de hipertensión arterial estándar la del adulto, ¿sí? Estos fueron los cambios que se hicieron en la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, que considera ese momento de la adolescencia a los 16 años, y a los valores de presión arterial de 140,90 milímetros de mercurio. Y en la Academia Americana de Pediatría, el cambio que hicieron ellos fue, bajaron la edad a 13 años, y el registro a 130,80 milímetros de mercurio. Que obviamente lo que hablan algunos expertos es que consideran que con este cambio, en la Sociedad Americana de Pediatría hay un sobrediagnóstico de hipertensión arterial, y en la Sociedad Europea un subdiagnóstico, ¿sí? Por la diferencia en estos valores y la edad que cambió en la última revisión que se hizo. Bueno, en Argentina se hizo en el 2018 un consenso, ¿sí? La Sociedad de Cardiología y la Sociedad de Hipertensión Arterial de Argentina, y se clasifica, ¿sí? Se considera la edad de corte para nosotros, son los 16 años, los valores siguen siendo 140,90, ¿sí? Se habla de una presión arterial normal, la que se encuentra menor al percentilo 90 para la edad, sexo y talla, una presión arterial limítrofe normal alta, la que está entre el percentilo 90 y menor al 95, y una hipertensión a partir de una presión arterial sistólica y o diastólica igual o sobre el percentilo 95. Como les dije antes, en 3 o más ocasiones para la edad, ¿sí? Para sexo y talla. Esto de las 3 tomas es importante porque en los estudios que se hicieron en Argentina, según lo que figura en la bibliografía, no en todos estos estudios se respetaron estas 3 tomas, ¿sí?
Bueno, después como estadio, hipertensión arterial estadio 1 e hipertensión arterial estadio 2, como lo ven en la primera grilla. Y la clasificación de la presión arterial para mayores de 16 años, también ahí la discriminé con colores, como para que vean las diferencias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, en cuanto al algoritmo diagnóstico, se tiene en cuenta, entonces, como les dije, en Argentina, según este consenso que se hizo en el 2018, los 16 años y esos valores que les acabo de nombrar, ¿sí? La hipertensión no solo se clasifica según esto, sino también hay otras definiciones, ¿sí? Hipertensión severa, que es el aumento agudo y crítico de la presión arterial, un 20% por encima de los valores clasificados como hipertensión arterial estadio 2 para sexo, talla y edad, que se presenta en el transcurso de una enfermedad, o como manifestación inicial, ¿sí? Dicha entidad presenta riesgo elevado de morbimortalidad. Se clasifica en emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, ¿sí? La emergencia hipertensiva es el aumento brusco de la presión arterial con lesión en órgano blanco, con manifestaciones clínicas de compromiso neurológico, renal, oftalmológico y cardíaco, y en dichos pacientes se debe hacer un descenso de la presión arterial, un 25% del valor inicial en las primeras 8 horas y normalizar dentro de las 24 o 48 horas. En la urgencia hipertensiva los pacientes están previamente hipertensos o con una historia de enfermedad renal previa o cardíaca o neurológica, y se caracteriza por el aumento de la presión arterial sin lesión en órgano blanco. Y los valores deben descender de forma lenta y gradual. Otras definiciones, tenemos la hipertensión del guardapolvo blanco, ¿sí? Que es la hipertensión arterial elevada en el consultorio, y que es normal fuera del consultorio. La prevalencia en pediatría se estima que es de un 30 a un 40%, es muy frecuente en la adolescencia, un 45%, y para diagnosticarla se requiere el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. La hipertensión enmascarada o hipertensión oculta son registros de presión arterial normales en el consultorio, pero elevada fuera del consultorio. La prevalencia en pediatría se estima que es de un 7.6 a un 15%, y es más común en pacientes obesos. Se asocia con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es un factor independientemente de predicción de morbimortalidad cardiovascular en los adultos, y debe sospecharse ante pacientes diabéticos con antecedentes renales crónicos, coartación de aorta operados o enfermedades de riesgo en desarrollo, ¿sí? De hipertensión arterial, que vamos a hablar más adelante de los factores de riesgo. O en los pacientes que son insuficientemente tratados, o sea, que ya se diagnosticó una hipertensión, pero no están llevando un tratamiento efectivo. La hipertensión nocturna, que está asociada a mayor daño de órgano blanco, y la hipertensión arterial secundaria. El valor pronóstico en los niños es de valor pronóstico la hipertensión nocturna en niños con diabetes, insuficiencia renal crónica y en pacientes trasplantados. Bueno, todo niño sano debe tener un control anual de la presión arterial a partir de los 3 años de edad. Previamente a esta edad se debe realizar los controles desde el momento del nacimiento, obviamente si presenta algún tipo de factor de riesgo, ¿sí? Si son niños sanos, a partir de los 3 años. Acá unas recomendaciones de cómo debe ser la determinación de la presión arterial. Debe realizarse con un reposo previo de 3 a 5 minutos, con la vejiga vacía, en un ambiente confortable y tranquilo, ¿sí? El paciente debe estar sentado con el brazo y el mango apoyado a la altura del corazón. En los lactantes se realiza el control en decúbito supino, ¿sí? Pero bueno, les decía que solamente se controlan los pacientes menores de 3 años con alguna patología de base. Bueno, el manómetro debe estar a la altura de los ojos del observador, se ve, si se fijan en la figura donde está. Bueno, como les decía, se tiene que realizar en un ambiente tranquilo, confortable. El paciente tiene que estar sentado con el brazo y el mango apoyado a la altura del corazón. En los lactantes se toman de cúbito supino y el manómetro a la altura de los ojos del observador, ¿sí? Se debe colocar el estetoscopio sobre la arteria braquial, debajo del borde inferior del manguito, con el manómetro a la altura de los ojos, insuflar rápidamente 20 milímetros de mercurio por sobre la presión, que no permite palpar el pulso de determinación de la recomendación para la presión arterial, ¿sí? Insuflar rápidamente 20 milímetros de mercurio por sobre la presión, que no permite palpar el pulso radial. Se desinfla
lentamente de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo mientras se ausculta la arteria braquial. La presión arterial sistólica es el primer sonido audible que coincide con el COF1, y la presión arterial diastólica se identifica por la interrupción de los ruidos, del ruido 5, el COF5. Si aún así no desaparece, debe considerarse el ruido 4, el COF4, que es el momento cuando se amortiguan los sonidos. Para medir la presión arterial en las piernas, el paciente debe estar acostado con un manguito de tamaño apropiado, debe colocarse en la mitad del muslo y el estetoscopio colocado sobre la arteria poplitea. La presión arterial sistólica en las piernas es generalmente un 10 a un 20% más alta que la presión arterial braquial. Es igual por ahí en consultorios, sería ideal poder hacerlo y explicarlo ahora que ya empezaron a hacer consul. Bueno, y para la medición de la presión arterial se puede realizar en consultorio. Lo que aconsejan y lo que se tiene en cuenta es ese control, ¿sí? El control de la presión arterial en consultorio. Y después está la medición ambulatoria de la presión arterial, que están indicados el MAPA y la medición en domicilio. El MAPA es la medición ambulatoria, y el MDPA es la medición en domicilio, pero en pediatría realmente no hay muchos estudios que avalen esta indicación, ¿sí? En cuanto a la medición en consultorio, se puede realizar de manera manual o ocultatoria, que es la indicada, ¿sí? Y los estudios de los cuales le hablé en Argentina se hicieron utilizando ese método, ¿sí? Y el equipo debe ser un equipo aneroide, no se usa más el tensiómetro del mercurio, está prohibido, ¿sí? Y en cuanto a los equipos aneroides, siempre tener en cuenta que hay que calibrarlos, ¿sí? Según el equipo con el que uno cuenta, cada 3 meses o calibrarlos cada 6 meses, ¿sí? Bueno, cuando se realiza de manera oscilométrica, ¿sí? Tiene que ser, hay una página que es la que figura acá al final de esta foto, ¿sí? Donde uno puede consultar los equipos que están autorizados para el uso en pediatría, porque no todos los equipos se usan, ¿sí? Si uno usa este método oscilométrico y tiene valores que son compatibles con una presión arterial alta, elevada, o registros de hipertensión arterial, debe ser controlado de manera ocultatoria para confirmar o descartar ese registro. Bueno. Les decía lo de los controles ambulatorios de la presión arterial en pediatría. Se deben realizar ante la sospecha de enfermedad renal crónica o cuando uno ya tiene el diagnóstico, ¿sí? En los pacientes diabéticos 1 y 2, sospechas de hipertensión arterial de la pata blanca, ¿sí? En pacientes trasplantados renales, hepáticos y cardíacos, para evaluar la eficacia de fármacos antidepresivos, antihipertensivos, la evaluación de la hipertensión arterial refractaria y el diagnóstico de hipertensión arterial oculta en SAOS y en los recién nacidos pretérminos, ¿sí? Y obviamente cuando hay síndromes genéticos asociados, neurofibromatosis, síndrome de Turner, síndrome de Williams, ¿sí? La coartación aórtica, los operados también, obviamente. Y el requisito para una adecuada interpretación de la medición ambulatoria de la presión arterial solo puede ser utilizado en los niños mayores de 5 años, con una talla mayor o igual a 120 centímetros. Las tablas que se usan son de la Asociación Americana de Cardiología. Los equipos validados, que los pueden ver en esa página que les indiqué. Y esto se programa cuando se realiza de día, cada 15 o 30 minutos, y lo que recomiendan es que cuando se realiza de noche debe ser cada 30 minutos, lo cual se ha visto que no siempre se respeta, pero en la bibliografía lo que habla es mínimo tener un registro por hora, y se deben obtener entre 40 a 50 lecturas efectivas. Y acá les dejé una de las tablas, que es las tablas para varones, ¿sí? Y la tabla para mujeres está más adelante. Ahí se ven los percentilos de la talla para la edad. Y de esa manera se percentila la presión arterial sistólica y la diastólica. Como manejo inicial para el paciente hipertenso, ¿sí? Lo importante primero es detectar, confirmar la presencia de la hipertensión arterial, ¿sí?
Valorar y establecer el riesgo cardiovascular, los factores de riesgo, dislipemias, insulinoresistencias, obesidad abdominal, factores psicosociales, si hay daño en órgano blanco, ¿sí? En la anamnesis es importante la historia familiar de hipertensión arterial, si hay bajo peso al nacer, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares también, diabetes mellitus, síndrome urémico hemolítico, si tiene antecedentes de nefropatía por reflujo, si presenta en la anamnesis poliuria, polidipsia asociada a la nicturia, infecciones urinarias a repetición y tener presentes siempre los tóxicos, ¿sí? Drogas ilegales, sobre todo en los adolescentes, tabaquismo que puede ser activo y pasivo y obviamente la obesidad. En cuanto a los datos antropométricos, es importante el peso, la talla, con sus percentilos respectivos, el índice de masa corporal, que se siguen usando las mismas tablas, la circunferencia de la cintura, ¿sí? Para un diagnóstico precoz de una obesidad central, ¿sí? Mirar siempre las extremidades, si están las extremidades adelgazadas, la presencia de estrías rojo-violáceas, ¿sí? La cara de luna llena, se deben tomar los pulsos, verificar si hay presencia de manchas café con leche. La presión arterial debe ser controlada en los 4 miembros, ¿sí? Y el tema de los soplos, ahí le puse el soplo abdominal, ¿sí? Que está asociado a enfermedades renovasculares, que la más frecuente es la estenosis de la arteria renal, que puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Bueno. También, bueno, es importante recordar que los pacientes pediátricos pueden ser, la mayoría de ellos pueden ser asintomáticos, ¿sí? Es algo que uno tiene que ir a buscar, ¿sí? En el momento del examen físico, que debe ser exhaustivo. Los exámenes de laboratorio, a todos los pacientes se les va a pedir hemograma, estado ácido base, ionograma, función renal, ácido úrico, colesterol total y sus fracciones, ¿sí? Orina completa y urocultivo. Ecografía renal y vesical, de los menores de 6 años con alteraciones de los análisis de orina o función renal, se debe pedir. Otra parte de la bibliografía habla que se debe pedir a todos, aunque tengan los valores normales, ¿sí? Y una teleradiografía de tórax. En los pacientes obesos, además de estos análisis, se agrega hemoglobina glicosilada con un hepatograma y la glucemia en ayunas para aquellos que tienen riesgo de diabetes mellitus, hormonas tiroides, control de drogas, estudios del sueño si hay ronquidos fuertes, ¿sí? Somnolencia diurna o antecedentes de apnea. El recuento sanguíneo debe ser completo, especialmente en aquellos con retraso en el crecimiento o la función renal anormal. En cuanto al electrocardiograma, en niños hipertensos y adolescentes que estén siendo evaluados por sospecha de hipertrofia ventrículo izquierdo, lo que recomiendan es no realizarlo porque no es altamente específico, es altamente específico, pero poco sensible, ¿sí? El ecocardiograma se indica para la detección de daño en órgano blanco. Sugieren realizar ecocardiograma para monitorear la mejoría o progresión de ese daño en órgano blanco cada 6 a 12 meses, ¿sí? Evaluando el agravamiento de ese órgano dañado. En pacientes que no presentan lesión de ventrículo izquierdo en la evaluación inicial, ¿sí? En pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión secundaria, en los pacientes con hipertensión primaria están incompletamente tratados, ¿sí? Por falta de cumplimiento en la toma de medicación, y lo que recomiendan es repetirlo al año. El ecografía Doppler renal, es un estudio de exploración no invasivo en pacientes con sospecha de hipertensión arterial renovascular, sobre todo si uno tiene el hallazgo del soplo abdominal o lo sistólico al momento del examen físico, ¿sí? Y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial está indicado en aquellos pacientes en los que se les han realizado, lo ideal es esto, ¿sí? Realizar las 3 tomas en consultorio, ¿sí? Y el promedio de esos registros sea igual o mayor al percentilo 95, o los pacientes que son mayores a 16 años tengan registros mayores a 140 con 90 milímetros de mercurio. Siempre, y se insiste en los 3 o más registros, ¿sí? 3 o más visitas para tener esos controles. Y bueno, obviamente también es un método diagnóstico cuando uno sospecha la hipertensión arterial de guardapolvo blanco y en la hipertensión arterial oculta. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien? Sí, va perfecto. Sí, va perfecto. Bueno.
En cuanto al tratamiento, bueno, las indicaciones en los niños y en los adolescentes con hipertensión arterial persistente, estable y confirmada por múltiples observaciones y por la medición ambulatoria, ¿sí? Siempre, obviamente, lo que se recomienda, yo sé que es muy repetitivo, pero se insiste mucho porque es lo que no se ha encontrado, sobre todo en los estudios que se hicieron en Argentina, y como es una entidad que es infradiagnosticada, no se realizan habitualmente los controles de la presión arterial, entonces no hay registros reales. Obviamente se aconseja no ir directamente al tratamiento farmacológico, ¿sí? Bueno, los objetivos obviamente siempre es la prevención de los eventos cardiovasculares, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo también la primera causa de muerte a nivel mundial. La prevención, para prevención de deterioro de la función renal, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad renal preexistente, ¿sí? Perdón, Lupita está diciendo que no puede Sí. entrar. Lee, ¿te fijas de aceptarla? Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, ¿sí? Está indicado obviamente el control, la normalización del peso corporal, siempre es importante tener el registro del índice de masa corporal, ¿sí? La circunferencia de la cintura. Actividad física regular, se indican ejercicios aeróbicos de 30 a 60 minutos, de 3 a 5 veces por semana. Siempre obviamente aconsejar limitar el sedentarismo y disminuir el uso de computadoras y videojuegos, ¿sí? Las horas de TV, una dieta hiposódica, donde se recomienda desde 5 a 6 gramos por día, no más que este valor. Dietas ricas en vegetales, frutas de 4 a 5 raciones por día, cereales, pescado, debe ser variada, carne magra, aves, ¿sí? Legumbres y frutos secos, una porción por día, y leche descremada, ¿sí? De 2 porciones al día, o más. Limitar el consumo de azúcares e infusiones azucaradas, ¿sí? Reducir la ingesta de alcohol, los pacientes, sobre todo en los pacientes adolescentes, evitar el tabaquismo y la prevención del consumo de drogas ilícitas. Las indicaciones para el tratamiento farmacológico, cuando uno ya ha confirmado la hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Cuando se detecta ya el daño en órgano blanco, pacientes diabéticos tipo 1 y 2, enfermedades renales crónicas, la persistencia de hipertensión arterial a pesar del tratamiento farmacológico. El inicio del tratamiento siempre es con una monodroga, se espera la respuesta de 2 a 4 semanas para evaluar el efecto hipotensor, ¿sí? Si no se controla la presión adecuadamente, se aumenta la dosis hasta alcanzar una dosis máxima permitida o se agrega una segunda droga. Y acá les dije esto, que es una combinación de diferentes tipos de fármacos antihipertensivos, ¿sí? Lo primero que se indica en un paciente ante una ¿hola? Ahí se cortó. No, se escucha bien. Ah, No se escucha. ¿se escucha? Bueno, la primera medicación que se indica es el enalapril de 0,05 a 1 miligramo por kilo por día, ¿sí? En ocasiones se usa asociado a diuréticos tiazídicos y a bloqueantes cálcicos. Yo igual no voy a ahondar en el tema del tratamiento farmacológico, sino era más bien ver esto en líneas generales. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, Ana, te quería preguntar, Sí. vos tenés que haces en la consulta las 3 tomas, ¿no? Con esa diferencia de Es minutos. lo que está recomendado, sí. Bárbaro. Y ¿a cuánto o sea, ves que hay alteración en la presión, en la toma, ¿cuándo lo volvés a citar y cuándo vos agarrás para iniciar, ¿no? El tratamiento? ¿Cuántas visitas y con diferencia de qué tiempo?
citarías al paciente antes de llegar y ponerle el sello de hipertensión. ¿Entendés lo que te digo? ¿Cuántas Sí. visitas médicas? Si es un paciente previamente sano, las visitas por las que vos hagas el diagnóstico, lo que ellos recomiendan siempre son 3 controles, 3 visitas, ¿sí? El tema es ver los antecedentes de Familiares, cada sí. paciente, sí, ver al paciente de manera integral, ¿sí? Obviamente si tiene riesgo, porque tiene antecedentes familiares o algún antecedente personal que a vos, digamos, te haga pensar fuertemente en este posible diagnóstico, vos ya podés ir pidiendo los estudios, o sea, podés ir pidiendo un laboratorio general, que es lo que se pide a todos los pacientes, ¿sí? Y los seguís controlando. Es un seguimiento, lo ideal son los 3 controles, no es lo que se hace en la práctica diaria, ¿sí? Sería lo ideal, tener 3 registros y los citás, no hay la verdad que no tengo un tiempo, Está no sé bien. si alguien lo ha leído, pero no tengo un tiempo estimado, digamos, no lo vas a citar a 6 meses, ¿sí? Vos tenés Claro. que seguir el paciente y bueno, lo evaluás de manera integral, ¿sí? Perfecto. Bueno, bárbaro, gracias. Ana, yo te hago una Sí, consulta. Viste que en los adultos lo que se hace es cuando se detecta alguna cifra de hipertensión en el consultorio, después se les indica que diariamente en un mismo horario se hagan la se hagan toma. los controles. Mira, Pero a sí. pediátricos, por lo que vos dijiste, no está recomendada la toma ambulatoria. Mira, yo encontré esa diferencia en el consenso que se hizo en Argentina en el año 2018, que lo hicieron en conjunto la Sociedad Argentina de Cardiología con la hipertensión arterial. Ellos a los pacientes adultos sí les recomiendan los controles, ¿sí? En domicilio, que los pueden hacer si están entrenados, porque en general cuando hay una fuerte sospecha que el paciente es hipertenso, lo que se hace es enseñarle al paciente a tomar sus registros, ¿sí? o algún conviviente, o si tiene algún lugar cercano o cuente con alguna persona que pueda hacer ese control en domicilio. Claro. Sé que en los adultos sí está recomendado, ¿sí? Si entran ustedes después a mirar el consenso que se hizo en ese año, es fuerte esa recomendación, pero en pediatría no hay estudios que demuestren que esto sea algo que pueda tener valor para el momento de hacer un diagnóstico de hipertensión. O sea, no se tiene en cuenta un valor en domicilio, ¿sí? Bien. Solo serían los valores en consultorio. Sí, yo sí les puedo contar un poco por ahí mi experiencia, lo que a mí sí me pasó hace muchos años en mi edad pediátrica. En ese momento sí se indicaba, se hacía lo mismo que se hacía en el adulto, o sea, cuando se sospechaba hipertensión arterial en el paciente pediátrico, la indicación era el entrenamiento de un familiar y la toma en domicilio, pero bueno, por lo que estuve leyendo ahora eso no está más recomendado. Bien. Por ninguna de las sociedades, ni la europea, ni la americana, y el consenso que se hizo en Argentina no es un consenso que se hizo pensando en el paciente pura y exclusivamente pediátrico menor de 16 años. Ellos hablan de los pacientes a partir de los 16 años y con registros de una presión arterial de 140 con 90. Perfecto. O sea, no hay estudios, ¿sí? Supongo que en algún momento los tendremos. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, parece que no, así que... Bueno, no, Yairi dice que no. Sí, ya estamos. Muy buena la clase, muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Muy buena. Bueno, chicas, Gracias a todos, buen día. a practicar en consultorio. Dale. Gracias, Chau, chao. nos vemos. Chao, chao. Gracias, buen día. Chao. Chao.